Listo. Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Machado Vega, soy politólogo, docente ocasional de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana. En esta parte vamos a hablar sobre la reelección y básicamente sobre la reelección presidencial en la República de Colombia. No obstante, antes de introducirnos precisamente en este punto, es necesario hacer un recuento de dónde vienen los procesos de reelección para América Latina. Tenemos que tener en cuenta que a partir de las reformas de la década de 1990, nosotros vamos a tener una serie de macropolíticas que vienen prácticamente guiadas de una manera homogénea para América Latina. El punto central, ¿cuál es? La conservación, el incremento y cada vez más el acelerado proceso de inversión extranjera en nuestros países o de inversión multinacional. Entonces, en primer momento, nosotros entendemos la reelección como un conjunto de macropolíticas internacionales que podemos hacer visibles no solo en Colombia, aunque nos parezca contradictorio, viene con la misma lógica de inversión para conservar la inversión. Lo vamos a ver en Venezuela, que también hay reelección, vamos a ver en Ecuador, que se implementó la misma figura, en Bolivia también lo vemos con el señor Evo Morales, de una manera muy interesante, en Brasil y de una manera un poco sui generis también hemos visto esos procesos de reelección en la República de Argentina. Bueno, entonces, en un primer momento tiene que ver con estas macropolíticas internacionales para asegurar la inversión. En segundo punto, vamos a tener en cuenta que hay una lógica muy interesante que se nos habla sobre la necesidad de unos mayores periodos presidenciales para poder culminar, perpetuar o simplemente complementar las políticas públicas. En un sentido, podríamos decir, en búsqueda de la coherencia, es cierto que es necesario mantener políticas de Estado a largo plazo, más que solamente sean políticas de gobierno. En este caso, entonces, tenemos que hacer para la misma lógica macropolítica de América Latina, el cuento o la figura de la reelección al interior de los países va a ser el complemento necesario para mantener y sobre todo garantizar el flujo necesario de inversión extranjera. Y finalmente tenemos un tercer punto que tiene que ver no solo con los partidos políticos, sino con la misma figura de los presidentes, y hay que decirlo, con su poder y con sus intereses individuales, o por lo menos con los intereses que ellos manifiestan. Es cierto, la figura de la reelección presidencial es algo muy interesante para los presidentes. No es lo mismo tener el poder 4 años en Colombia que tenerlo 8 años. Y vamos a ver poco a poco un proceso en el cual cada vez vamos a ver que los gobiernos van a trabajar los primeros 4 años para asegurar su reelección, y en los 4 años vamos a ver de verdad cuáles son los intereses de estos gobiernos. Algo muy interesante que se está ocurriendo en la República de Colombia en esta coyuntura política y en las elecciones que se nos vienen. La reelección presidencial, si a mí me preguntan, está prácticamente asegurada. Creo que el próximo presidente va a ser Juan Manuel Santos por la reelección. No obstante, el juego para estas elecciones no está en el Poder Ejecutivo, sino que en estas elecciones que se nos acercan, el juego importante va a estar en el Poder Legislativo, teniendo en cuenta la figura del señor Álvaro Uribe Vélez, que va a ser la oposición y va a ser el gran esfuerzo para apoderarse de la mayor cantidad de curules en el Senado, y de esta manera hacerle una oposición legítima, podríamos decir, legal, y una oposición desde unos poderes muy interesantes, que es el Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Si tenemos ahora en cuenta el proceso o la figura de la reelección, pero ahora en las dimensiones de los departamentos, en las dimensiones de los municipios, es decir, para el Poder Ejecutivo de las gobernaciones y para el Poder Ejecutivo de las alcaldías, tendríamos 2 elementos importantes para analizar. El primero, sería interesante
que la reelección también se implementara en estas dos dimensiones, teniendo en cuenta la oportunidad de hallar coherencia y articulación desde las regiones, desde las localidades a las políticas públicas nacionales. Eso sería un punto muy interesante que se pudiera lograr o que se pudiera fortalecer con la reelección inmediata en las alcaldías y gobernaciones. No obstante, tenemos que tener en cuenta que la reelección en las regiones, en las localidades, también puede ser la oportunidad para la perpetuación en el poder de las élites políticas regionales. Eso hemos visto, tenemos una cultura política aún gamonal, tenemos aún una cultura política muy concentrada en las familias políticas de las regiones, y este podría ser aún un vehículo para seguir fortaleciendo estas élites políticas. Es decir, tenemos un lado de la reelección en estas dimensiones, gobernaciones y localidades, que sería positivo para la coordinación con las políticas públicas nacionales, pero por el otro tendríamos la oportunidad con esta reelección en estas dimensiones regionales que las élites políticas, las familias gamonales, sigan fortaleciendo su poder. Esos son los dos puntos de análisis. Muchísimas gracias, muchachos, y hasta otra oportunidad.